Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al canal del Mueblista. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de el manejo de las vetas en los tableros de melamina y la manera en que OpenCutlix controla esa función. Ahora, fíjense ustedes que estamos en el SketchUp 2025 y el OpenCutlix que tenemos, que siempre se va a instalar, es la última versión. Ya se la vamos a mostrar acá. Cuando le damos acá, fíjense ustedes que tenemos OpenCutlix por la AirDuBois, la versión 7.0.1. Esa es la última versión. Siempre que instalamos OpenCutlix, siempre se va a instalar la última versión. Y OpenCutlix, cuando mejora o cuando crea una versión nueva, él nos va a indicar, por ejemplo acá, que él nos va a indicar aquí en esta partecita cuando hay una actualización. Que él nos va a indicar aquí con una marquita, un signo de interrogación, algo en rojo que parpadea y nos va a indicar cuando hay una actualización, de esta manera. Por ejemplo, aquí yo le doy acá y él me dice que ya tienes la última versión de OpenCutlix. Listo, le damos cerrar. Ahora bien, OpenCutlix en esta versión antes él venía completo, o sea, una sola ventana que marcaba OpenCutlix con la pinturita y los ejes y esta otra parte. Pero ahora él nos manda todo esto por separado, o sea, OpenCutlix aparte y los accesorios o las otras herramientas de OpenCutlix ya vienen ahora sueltas, que podemos utilizarla a como se requiera. En este caso nosotros vamos a dibujar una tabla. Él aquí nos trae para dibujar piezas. De una vez, ya estas piezas aquí nos dice para dibujar un rectángulo, dibujar un círculo o dibujar un polígono. En este caso nosotros vamos a dibujar un rectángulo, una pieza. Vamos a colocar aquí 50 centímetros, 500, porque vamos a trabajar siempre en milímetros y 50 centímetros son 500 milímetros. Punto y coma, 1800 milímetros. Ya tenemos acá una tabla. Fíjense ustedes que OpenCutlix, ahora con la modalidad que tenemos acá de crear piezas, él ya nos colocó los 500 por 1800. Ahora él automáticamente se pone con la herramienta de extrusión, de elevación, y lo que nos resta es colocar el espesor de la pieza. En este caso son de 15 milímetros. Ya él nos creó esta pieza. Esta pieza acá, si lo buscamos en información de la entidad, él nos dice que este es un componente sólido. O sea, no hace falta de que creamos el componente, sino que ya él con esta herramienta ya automáticamente él nos crea el componente. El nombre que le podemos colocar aquí, vamos a cambiar este nombre y vamos a suponer que es un tope para un mueble. Vamos a colocar aquí tope y tenemos entonces acá este tope. Si lo buscamos por aquí, nos aparece el tope aquí arriba, porque ya se lo hemos cambiado a través de la información de la entidad en la definición. Este es el tope. Ahora, si buscamos esta pieza en OpenCutlix, le damos a generar, él nos dice que no hay ningún material aplicado a esa tabla. O sea, esa tabla no tiene un material.
instalado. Es lo único que nos indica que hay un componente que se llama tope, que mide 1800 por 500, pero no tiene ningún material definido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Vamos a aplicarle un material, nos vamos acá a los materiales y podemos buscar vamos a poner este material acá, que es castaño blanco, y podemos instalarle este material aquí, de castaño blanco. Tenemos este material en castaño blanco. Ahora, él me aparece acá con las vetas atravesadas, y lo normal es que aparezca con las vetas hacia el lado largo de la tabla. Vamos a revisar este material que hemos instalado con OpenCuddly. Le vamos a generar acá. Igual nos dice que no hay un material aplicado acá. ¿Por qué? Porque hemos instalado un material que se llama castaño blanco, pero no lo hemos definido dentro de OpenCuddly como qué tipo de material. Entonces tenemos acá el castaño blanco, lo buscamos aquí y le damos al lapicito de edición. Acá nos indica el nombre del castaño blanco, el nombre del material, que es castaño blanco. Y aquí tenemos el tipo de material al cual le vamos a aplicar ese castaño blanco. Ese castaño blanco es un tablero. Aquí hay para definir accesorios, chapa de maderas, cantos, listones, pero ese castaño blanco es de un tablero. Entonces lo definimos como tablero. Y como es un tablero que tiene fibra, que tiene las vetas, entonces acá lo primero que tenemos que definir es a qué se refiere el material. Se refiere a un tablero, correcto. Y ahora tenemos que definir si el material tiene fibra o no tiene fibra, porque de eso depende que OpenCuddly haga lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces le tenemos acá, la fibra sigue la longitud. La fibra sigue la longitud. Estos son los dos puntos principales para definir un material de tablero, que es aquí lo definimos como tablero, y si tiene fibra, entonces la fibra sigue la longitud. Le damos a aplicar. Ahora, otra cosa importante que tenemos que aplicar también es irnos de nuevo a la edición del material y nos vamos a textura. Aquí. En este punto, la textura, las fibras van hacia arriba. Y tenemos que entender que este es un tablero que se encuentra, los tableros se acuestan. Cuando están recostados en una pared, el lado más largo está en el piso y el lado más corto sigue hacia la pared. Por lo tanto, este tablero tenemos que voltearlo para que la fibra nos quede en la dirección hacia el lado más largo, que es este. Le damos a aplicar y ahora vamos a revisar aquí. Lo uno ya se nos acomodó acá, ¿verdad? Vamos a editar un poco aquí porque la parte larga está aquí interrumpida. Vamos a colocar aquí un poquito más, correcto. Y la otra sí la vamos a dejar igual. Vamos a suponer que tenemos acá igual. Vamos a dejarlo igual. Cerramos aquí, quitamos esta parte y quitamos la edición. Acá tenemos entonces un tablero de castaño blanco con sus vetas orientadas hacia el lado más largo. En este punto nosotros vamos a ver que OpenCuddly nos controla esa parte. Cuando lo mandamos a el diagrama de corte, vamos a suponer, aquí tenemos entonces la visualización de qué manera tenemos este punto. Fíjense ustedes acá, si le damos a que nos haga el diagrama de corte,
él nos va a colocar la tabla bien organizada. Tenemos el tablero de 1,84 de altura por 2,74 de longitud, y la tabla nos la coloco acá de 500 por 1,80. Está bien orientada de acuerdo con las vetas, pero la definición del nombre, esto no nos indica el nombre, sino una A. Nos dirigimos entonces al diagrama de corte. Como queremos ver de qué se trata esa pieza, entonces nos vamos aquí en donde dice fórmula, Rubí, fórmula. Él aquí está definido con el número. Le damos acá y le colocamos que nos coloque la designación. Y ahora ya él nos muestra el nombre de la pieza, que es un tope. Y tenemos entonces esa parte. Ahora, ¿qué pasa si esta es una pieza que no quiero que me la coloque así? Porque hay veces que las vetas no importan y necesitamos entonces que esa pieza entre en la tabla, pero no entra así con las vetas largas, sino atravesadita. Entonces le damos acá en donde salen estos ejes aquí, y él aquí nos coloca para orientar la pieza. Entonces aquí tenemos voltear, invertir longitud por anchura, cambiar anverso y reverso, adaptar los ejes, mover origen. En este punto lo que nos interesa es invertir longitud por anchura. En este caso él nos coloca que la veta, esta es la dirección de la veta. Piensen ustedes que las vetas están orientadas en esta manera. Ahora, cuando yo le doy un clic, él me indica que la veta va ahora atravesada. Ahora yo voy a revisar entonces OpenCutList a ver cómo me va a colocar esa veta, esa pieza en el diagrama de corte. Le colocamos acá. Y como ustedes pueden ver, él la orienta de acuerdo a lo que le hemos exigido, que nos la coloque con la veta atravesada. Porque realmente si no nos interesa hacia dónde vaya la veta, entonces ya uno le dice que no la coloque con la veta atravesada en ese sentido. Si la queremos acomodar de nuevo, en el caso que no la coloque así, entonces volvemos a organizar la parte de la veta, y aquí ahora de nuevo nos la coloca horizontal, y OpenCutList lo vamos a revisar y nos lo va a dar entonces de nuevo en forma horizontal. Aquí tenemos esto, porque hay unos amigos que me han estado preguntando cómo le dan, acomodan la dirección de las vetas en el material. Y bueno, aquí tenemos la manera de cómo OpenCutList ordena ese factor. Recuerden esto. En el caso que tengamos otro tipo de material, vamos a suponer que un cedro o un color más claro, acá, ¿verdad? Aquí, fíjense ustedes que apareció atravesado. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es esto: organizar en OpenCutList, organizar el tablero. Aquí tenemos Gérnica. Como es un material nuevo que le hemos colocado, entonces tenemos que indicarle a OpenCutList que ese Gérnica es un tablero. Primero tenemos que indicarle que es un tablero, y segundo, que es un tablero que tiene fibra. De la manera natural que nosotros hemos organizado esos tableros,
es que nos lo coloque siempre al inicio, que nos lo coloque sin fibra, porque estamos trabajando siempre con melamina blanca. Y bueno, la mayoría puede ser en blanco, puede ser cinza, puede ser cualquier otro color que no tenga fibra. Entonces hay que indicarle acá. Él siempre se abre indicándonos que va sin fibra, pero como esa tiene fibra, le colocamos entonces la fibra sigue la longitud. Eso hay que tener mucho cuidado aquí para que nos organice el material. Y también otra cosita es siempre entonces orientar la dirección de las vetas o de la fibra como que estuviera la chapa acostada en el suelo, de manera horizontal. Aquí la aplicamos y ya entonces podemos ver que se nos orientó la fibra, porque ya hemos colocado la fibra o la veta en dirección al lado más largo. Y aquí podemos ver entonces en esta parte, cuando ya hacemos el diagrama de corte, de nuevo acá no nos indica el nombre del tope. Nos vamos entonces al diagrama de corte y le damos a visualizar fórmula Rubí y que nos coloque la designación que le hemos colocado. Ok, aquí tenemos el tope para que todas esas piezas salgan con su nombre establecido. Entonces aquí tenemos un tablero de Gérnica de 2,74 de largo por 1,84 de altura. Aquí tenemos aquí todo lo específico respecto al tablero, que es un Gérnica de 15 milímetros. El tablero estándar, que tiene una longitud de 2,74 por 1,84. Todo esto es respecto al tablero. El área en metro cuadrado, que estaría 5 metros.04, 5 metros cuadrados. Y el costo del tablero. Pero este es el costo de la melamina blanca. Aquí nosotros cuando hacemos esto aquí, nos vamos acá en el lapicito y nos va a salir aquí el costo. Este es 15 milímetros de 2,74 por 1,84 de la melamina blanca. Nosotros podemos entonces colocar cualquier otro precio. Vamos a suponer que aquí tenemos, por lo general, ese 330 es el precio de la melamina blanca, pero el precio de un tablero costoso, un tablero con amaderado, oscila entre los 400 y los 450 reales. Entonces podemos aplicar acá, podemos cambiar ese costo allí. Vamos de nuevo acá y tenemos entonces que hemos cambiado el costo de esa chapa, de ese tablero. Ahora nos está costando 450 reales. Y estamos acá. Si queremos cambiarlo, igual, si queremos cambiarlo, le cambiamos la veta aquí, ya quedó la veta para arriba. Y Open Curling nos va a reordenar el tablero de esta manera, para que nos salga con la veta atravesada. ¿Por qué? Porque le hemos indicado que acueste la tabla y que nos calcule en base a la orientación que tiene la fibra en la tabla. Aquí siempre vamos a poder ir
al tablero y hacerle cualquier cambio. Aquí tenemos el lapicito de edición y siempre podemos ir acá, podemos ver la textura, ¿verdad? Siempre tenemos que orientar la textura de manera horizontal para que OpenCurves pueda funcionar en base a eso. Si no, vamos a tener problemas, vamos a tener errores y no vamos a lograr obtener lo que estamos buscando. Otro ejemplo claro que pudiéramos utilizar aquí sería este acá. Aquí tenemos esta carpeta de muebles de oficina. Aquí tenemos un escritorio, un mueblecito de escritorio. Si estudiamos este mueble, aquí se ven las vetas bien ordenadas y le podemos colocar aquí OpenCurves, lo estudiamos. Este mueble está hecho en cedro de 18 milímetros, ya tiene su tapacanto instalado, el tope de escritorio, un tapapierna y lateral de escritorio, los laterales o las patas. En el diagrama de corte tenemos que aquí nos aparecen estos componentes acá. Lo uno nos aparecen con letra, entonces podríamos utilizar acá, nos vamos al diagrama de corte y buscamos la visualización, buscamos acá para que nos aparezca con la designación y aquí nos aparece con el nombre: lateral de escritorio, tope de escritorio y tapapierna. Lo otro sería buscar por aquí. Aquí tenemos entonces, claro, este tablero, ese mueblecito lo diseñé yo en Venezuela. Allá se utiliza el tablero de 244 por 184. No son los 274 que utilizan aquí en Brasil, sino de largo, 244 de largo por 184 de alto, de ancho. Entonces tenemos acá esto. Aquí nosotros podemos ver que intentamos cambiarle aquí las vetas a este mueble para ver qué pasa. Lo cambiamos acá, nos quedaron atravesados, y este también vamos a darle acá y atravesamos el tope y atravesamos las patas. Vamos a ver entonces cómo se nos muestra OpenCurves ese tipo de cambio allí. En el diagrama de corte nosotros podemos entonces ver acá, cuando se nos presenta esto lateral, que el mueble, el optimizador lo lanza tal cual como estaba anteriormente a través de la veta, a través de en el sentido de la longitud. Hemos de suponer que hay algo aquí errado. Nos vamos acá entonces al tablero y vamos a estudiar el tablero. En el tablero vamos a revisar la textura y nos damos cuenta que las vetas están en forma vertical, en sentido vertical. Entonces aquí es donde radica el problema que confrontamos. Entonces ahora las vetas están en sentido horizontal, aplicamos acá y nos vamos en este punto. Fíjense que le habíamos cambiado la veta atravesada y al cambiarle el sentido allá a las vetas se nos acomodó acá automáticamente. Y podemos ver entonces la orientación acá en el diagrama de corte, que está tal cual como debería estar en el tablero, en el sentido de las vetas.
Antes no nos hacía caso el inversor, pero ahora vamos a ver si nos hace caso acá. Supongamos que tenemos atravesamos todo, este está en sentido de la beta, si lo ponemos a atravesar también, y fíjense que ahora sí Open Curlist está funcionando perfectamente porque la beta, el tablero no estaba orientado según las betas. Aquí fíjense que todo está atravesado, el tapapiernas está atravesado, el tope de escritorio y las patas también. Acomodamos de nuevo, podemos acomodar aquí, orientado acá, orientado allá, orientado aquí, está tal cual. Ahora lo podemos dejar, como realmente el tapapiernas del escritorio es ancho y no afecta mucho el que se vea horizontal o vertical. Una de las cosas que nosotros podemos hacer, supongamos que esto lo podemos colocar así, horizontal, en el caso, pero no ha importado algunas veces que vaya en vertical, y podemos colocar entonces en Open Curlist, le podemos dar una aplicación. Aquí fíjense que en el diagrama de corte estamos todos bien ordenados, tope de escritorio, tapapierna, lateral de escritorio y laterales, todos de acuerdo a la beta, pero podemos orientar el tapapierna lo podemos estudiar de manera aislada. Por ejemplo, aquí material cedro, etiquetas, el tablero acá, acumulable, los ejes. Aquí en los ejes podemos decirle que ignore la dirección de la fibra. Cuando no nos importa qué sentido tenga la fibra en una pieza, entonces podemos colocarle por acá que ignore la dirección de la fibra. Entonces ya le hemos dado, y él puede ver aquí, de repente puede que nos lo coloque igual, porque esa va a ser la manera correcta de instalarla. Pero fíjense ustedes que si lo volteamos a propósito aquí y lo colocamos así atravesado, los demás están bien y el único que nos va a quedar atravesado es este. Pero como le hemos dado la instrucción de que ignore la dirección de la fibra, él no le va a importar eso y nos va a colocar de acuerdo a la manera en que ahorre más material, que es esta. Él va a hacer este corte directo, nos va a cortar por acá y nos va a colocar todos estos en dirección a la beta. Y el tapapierna, como se le dijo que no importaba la dirección de la beta, entonces él nos lo colocó de manera horizontal, aunque lo habíamos colocado en sentido vertical. Así estamos. Esta es una de las ventajas que tiene esa manera, pues, de trabajar Open Curlist. Bueno, mis amigos, hasta aquí con este tutorial. Espero que les haya servido. Hasta la próxima.